Solo tengo que decirte una cosa. Si yo este café le escuchase a las 11 de la noche, creo que no vas a dormir. Así que si son las 11 de la noche, póntelo a las 5 de la mañana, que a mí me ha dejado con los ojos súper abiertos. Y es que las predisposiciones no nos convierten en asesinos, pero sí las decisiones que tomamos son las que nos lo hacen. Y claro, es que voy a hablar de asesinos y como entenderás, en este podcast las cosas cambian. De hecho, vamos a hablar de los homo criminalis. Y me vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, pues es que tengo la suerte de tener a una persona que cada vez que la escucho entro en flow. Tiene un libro que si no le tienes ya deberías de tenerle, que se llama Criminalmente, pero es que el de ahora se llama Homo Criminalis. Y acaba de salir ahora, ¿eh? El 17 de marzo. Le tenemos calentito, calentito como para ponernos a leerle ya. Ella es criminóloga, jurista. Tengo la suerte de que es de Pucela, de mi tierra, de Valladolid. Y no solo eso, sino que además está como profesora universitaria en la Universidad Internacional de Valencia. Ella es, como ya te habrás adivinado, si me sigues, Paz Velasco. Muy buenas, Paz. Buenas, Rosa, encantada de volver a charlar contigo. Y bueno, lo que tú dices, que haya esta interacción y este hilo especial que nos une desde el primer momento que hablamos, tú y yo. Muchas gracias, Rosa. La verdad, yo creo que esta es la cuarta conferencia que tengo la suerte de poder charlar contigo de forma individual, luego los otros ya nos escucharán, y siempre aprendo muchísimas cosas de ti. De hecho, cuando dijiste, yo creo que por octubre o noviembre, que tenías el libro, yo dije, quiero la entrevista ya, y tú me dijiste, uy, hasta marzo, abril que salga, y yo dije, bueno, púntelo en la agenda, Rosa, que seguro que vuelves a llamarla para cuando sea. Y en el resumen, porque todavía no me he dado tiempo a conseguir leer nada más, en la parte de esa nota de prensa que tenéis extensa, me ha sorprendido una barbaridad. Cuéntanos por qué surge y nace Homo Criminalis. Pues Homo Criminalis nace por la necesidad de explicar cómo hemos evolucionado como especie, de cómo ha evolucionado nuestra conducta violenta y de cómo el hombre siempre se adapta a las nuevas tecnologías, a las nuevas sociedades, a la modernidad, para terminar delinquiendo. Es decir, partamos, por ejemplo, de algo muy claro y que todos conocemos. El primer asesino más mediático de la historia es Jack, el Destripador. Bien, a partir de que surge la modernidad, el tren de vapor, el telégrafo, las ciudades, digamos, esas fábricas donde iban muchísimas personas a trabajar, también se amolda el asesino múltiple. Recordemos que antes el asesinato era casi siempre algo rural. En nuestra España tenemos al sacamantecas, tenemos al hombre lobo de Ayari. Cuando surge el Estado moderno, cuando surge la modernidad desde el punto de vista de la tecnología, y hablo de fábricas, hablo de trenes de vapor, etc., resulta que los asesinos se trasladan a las grandes ciudades. Nace el asesino múltiple urbano, siendo el primero, aunque no estoy de acuerdo y lo he dicho muchas veces, Jack el Destripador. De modo que, ¿por qué surge? Surge porque quiero dar a conocer cómo hemos sido siempre y hemos vivido siempre entre asesinos, siempre, desde que nos erguimos y saltamos de esa rama del árbol para ponernos de pie, hasta hoy en día. Y cómo siempre el hombre utiliza los avances, las nuevas sociedades, la nueva interacción, ahora es online, para terminar cometiendo delitos. Antes los criminales escogían a sus víctimas en la calle. Hoy tenemos algunos, como el presunto asesino de Marta Calvo, que la escogió en una red de citas. Es que, claro, ¿ves? Como voy a entrar en flow, yo ya estoy pensando, porque claro, una de las cosas me ha entrado curiosidad porque es como que, no sé si en las urbes se pueden esconder más o menos y entonces pasar un poquito más desapercibidos. Pero antes de que me cuentes esa parte de desapercibidos, yo no me puedo quedar con la curiosidad si tú crees que no es Jack el Destripador quien fue el primer asesino múltiple. No, es el primer asesino múltiple en dos aspectos. Se le considera el primer asesino en serie de la historia moderna y el primer asesino en serie mediático. Pero es que antes de Jack el Destripador, antes de 1868, en nuestra España, en Vitoria, estaba Juan Díaz Ruiz de Garayo, el Salcamantecas, que también evisceró a sus víctimas, que también las estranguló, que también en algunos casos abusó de ellas y que algunas también eran prostitutas.
¿Por qué decimos que Jack el Destripador es el primer asesino en serie cuando también tuvimos nosotros al hombre lobo de Allariz? Claro, pero fijaros, cuentas además situaciones en las que no existía internet, no existían los WhatsApp, no teníamos Instagram Live ni IGTV ni nada por el estilo, y parece que los asesinatos entre ellos hay como ciertas tipificaciones que se parecen. O sea, dices, y también les destripaba y también eran prostitutas. ¿Por qué esa tipología? No sé, hay como algo dentro, porque si dices que cualquiera podemos llegar a ser asesino en serie, cualquiera podríamos llegar a una situación ahí llevados a un extremo con ciertos estímulos. En este caso, todos, absolutamente todos, tú, yo y cualquiera de las personas que conocemos, seríamos capaces de matar, pero no de ser asesinos. Una cosa es matar y tener esa capacidad, por ejemplo, ante una amenaza inminente, ante una situación de estrés, para sobrevivir, para evitar que a nuestra hija, pues por ejemplo, la maten o la agredan. Ahí sí que sacaríamos esta capacidad y este rasgo innato que tenemos como especie, gracias al cual hemos sobrevivido, que es la agresividad. Otra cosa es la violencia, que es algo que se aprende. La violencia es un rasgo cultural que se aprende por imitación, por observación y por una serie de características endógenas al sujeto. Pero no todos podemos convertirnos en asesinos. Una cosa es matar y otra cosa es asesinar. De hecho, ni siquiera el homicidio y el asesinato aparece tipificado como tal en nuestra legislación penal. El homicidio es matar a otra persona. Puedes matar tú, puedo matar yo. Y tenemos una eximente que es la legítima defensa. Pero ojo, asesinar es, además de matar a otra persona, hacerlo con una serie de características añadidas. Alevosía, ensañamiento, precio-recompensa. Ahora, con la reforma del Código Penal, asesinar a alguien para ocultar otro delito, como puede ser, como hizo José Enrique Albuín con Diana Quer, primero la agrede sexualmente y para que no se sepa y para que no le identifique y le denuncia, la termina asesinando. De modo que una cosa es matar y otra cosa es asesinar. ¿Podemos o somos capaces todos de matar? Sí. Evidentemente se tienen que dar unas circunstancias extremas, pero no todos nos podemos convertir en asesinos. Y respecto a la primera pregunta que me has comentado, la definición académica y que además podemos ver por diferente casuística de un asesino en serie es aquel sujeto que mata a más de 2 personas en momentos temporales diferentes, de modo que individualiza cada crimen. Hay diferentes escenas del crimen, hay un periodo de enfriamiento en el que ese sujeto vuelve a su normalidad psicológica, motivado por el poder, el control, el sadismo, la dominación, la gratificación sexual. Es decir, son impulsos humanos, emociones humanas y en muchos casos necesidades humanas. Por eso siempre ha habido asesinos en serie. Por eso no hay una fecha que se pueda decir aquí nace el asesino en serie. Académicamente nace a finales de los años 80 como definición y es cuando empieza la investigación de todos los asesinos seriales a partir de este proyecto de la investigación de la personalidad criminal que se ve en Mindhunter. Pero no podemos definir del mismo modo al asesino en serie moderno, que es lo que acabo de decir, que al asesino en serie medieval. Porque yo te pregunto, Rosa, una cosa como psicóloga que eres. Si he dicho que el asesino en serie es aquel sujeto que mata más de 2 personas en momentos temporales diferentes y por diferentes motivaciones, ¿podemos considerar que hubo asesinatos masivos y asesinatos seriales en la época de la Inquisición? ¿Había una motivación? Sí. La motivación era la ideología y esa demonología que consideraba que determinadas mujeres eran brujas y tenían contacto con Satán. Segunda característica, ¿se mató a más de 2 mujeres? Muchas. Se mató muchísimas. Pero es que la diferencia es que esos asesinatos tan seguidos en el tiempo estaban legitimados y casi institucionalizados por el Estado y por la Iglesia. De modo que si en el libro lo que explico es que siempre ha habido asesinos en serie, pero en cada época les hemos legitimizado más. Algunos se han legitimizado y no podemos definir a un asesino en serie con el concepto del siglo XXI a sujetos que han matado a muchísimas personas en la Edad Media, en la época romana o en cualquier momento de nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que asesinos ha habido siempre y de muchas personas siempre. Pero
tenemos que definir al asesino en serie dentro de su entorno social, cultural e histórico. Fíjate, una de las cosas que me ha atemorizado, y por cierto, médico y psicoterapeuta, pero psicólogo no, no va a ser que alguno se enfade por ahí. Ay, perdón, mea culpa, ostras. No te preocupes, para nada, médico y sexóloga. Cuando hay un caso que comenta que a mí me ha impresionado mucho y es un niño que se encuentra, los nombres soy malísima, así que no voy a ser Jerry capaz Brudos. de citar, el de Jerry los Brudos. zapatos de tacón, que de repente su madre le pilla, le hace una prohibición sobre los zapatos y termina haciendo un fetichismo y además una, iba a decir locura, una obsesión con todo ello. La verdad es que me ha impresionado porque creo que esa situación puede pasar, no sé si de la misma manera, en padres que a lo mejor puedan decir que esto no lo hagas. ¿Qué es lo que sucede para que un niño tan pequeño, no sé si nos puedes contar un poco Sí, el caso que he leído, porque a mí me sí, ha impresionado muchísimo, ¿eh? O sí. sea, Te voy a contar primero un caso anterior para explicar, bueno, el origen de la palabra sadismo. Todos sabemos de dónde viene y que la primera vez que este concepto se utiliza, como se denominaba antes, una desviación sexual o una perversión sexual. Hoy ya no se habla de desviación sexual ni de perversión sexual. Hoy el DSM-5 y el CIE lo considera una, digamos, una anomalía, entendiendo como anomalía lo que es estadísticamente normal, de una serie de actividades sexuales que pueden excitar hasta el punto de conseguir una gratificación sexual. La primera persona que habló de una de estas parafilias, además muy controvertida porque puede ser legal o ilegal, la diferencia está en el consentimiento, es el sadismo. Pues en el caso de von Sader, que es el sujeto del cual surge el término de sadismo, estaba observando cómo su tía, año 1800 aproximadamente, bueno, es el siglo XIX, no recuerdo el año exactamente, está en el libro, estaba observando a su tía mantener una relación sexual con un hombre. Y bueno, pues le pillaron al encontrarle, observando, es decir, haciendo esta conducta voyerista, que también es una parafilia. Le golpearon hasta el extremo de que, bueno, le hicieron sangrar, le hicieron lesiones, pero resulta que él eyaculó y erotizó el dolor. De ahí surge la parafilia del sadismo. En este caso es masoquismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque él consiguió tener esa gratificación sexual a través del dolor, es decir, erotiza el dolor, ¿de acuerdo? No recuerdo exactamente el nombre, es el varón von Masoch, algo así, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? En el caso de Jerry Brudos, ya nos vamos al siglo XX. Jerry Brudos, es cierto, encontró unos zapatos en un basurero cerca de su casa, se los llevó y se puso a jugar con estos zapatos, se los puso en casa. Su madre al verlo, claro, estamos hablando de los años 60, su madre al verlo pues se enfadó mucho y lo que hizo es que lo llevó al jardín, aparte de bueno, pues, reñirle de una manera muy insistente, incluso llegar a golpearle en un par de ocasiones, quemó los zapatos delante de él. Esto no hizo que Jerry Brudos se convirtiera en o tuviera una parafilia como es el fetichismo con los zapatos. Hubo una serie de elementos, como fue el maltrato que sufría por su madre, el que su madre le reprochaba constantemente que ella hubiera preferido tener una niña, esa falta de amor maternal, el rechazo por parte de dos de las mujeres más importantes de su vida, una de ellas fue su madre y otra fue una de sus amigas. Con el tiempo convirtió a Jerry Brudos en un asesino. Sabemos, y tú eres sexóloga, que las parafilias empiezan a desarrollarse en el momento en que nace el deseo, en el momento en que esos preadolescentes comienzan a tener una gratificación sexual propia. Cada uno empieza a fantasear con lo que a él le lleva a tener esa gratificación sexual. Lo que ocurrió en Jerry Brudos no es que se volviera parafílico, y además un parafílico patológico, es decir, las parafilias no son una enfermedad. Son una enfermedad cuando solo puedes obtener una gratificación sexual a través de esa conducta y no lo puedes conseguir de otro modo. Ahí sí que hablamos de parafilias patológicas o parafilias clínicas. Lo que le ocurrió a Jerry Brudos es que, aparte de que se dio cuenta de que le atraían sexualmente los zapatos de tacón femenino, llegó a ver que la única gratificación sexual que podía tener era cuando veía un pie dentro de un zapato. Es decir, aunó un elemento
inanimado, como es un zapato, con un objeto animado, que es un pie. Y la única manera que tenía de conseguir esa gratificación sexual es atacando a mujeres e incluso llevándose el pie de una de sus víctimas para ponerlo dentro del zapato que le había robado. Dime que podemos conseguir, iba a decir diagnosticarlo, diferenciarlo, no sé, porque claro, luego tú sigues hablando en el libro de que evidentemente las redes sociales ahora es una forma también de búsqueda y demás. ¿Podemos ver algún tipo, no sé, de pista? Yo que un signo centinela que llamaríamos en medicina, ¿no? El proceso ¿Sí? así como que llama la atención para decir, ojo, a ese ni le dejes los zapatos, ni le des un WhatsApp, ni nada por el estilo, porque la verdad es que a eso me refería que era aterrador, ¿no? Porque son conductas que en principio yo no sé si pueden ser distinguidas, pero las consecuencias son sumamente dañinas y graves. Tú fíjate que la gran mayoría de nosotros, y me incluyo, porque si no estaría absolutamente mintiendo, tenemos nuestras propias parafilias. Es algo que se vive en la intimidad, con tu pareja, con tu amante, con tu amigo de turno. Es decir, todos, al ser personas, tenemos la capacidad de fantasear. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Luego están los que dan un paso más y se atreven con desconocidos. Y luego están los que van a locales como los que comento en el libro. Uno de los más famosos está en Londres y otro también muy famoso está precisamente en Barcelona. ¿Qué ocurre? Que durante muchísimos años se las consideraba a las parafilias, es decir, la elección personal de obtener una gratificación sexual a través de observar, tocar, probar, comer, es decir, parafilias hay más de 570. Vale, que conocemos las típicas, la más aceptada socialmente y la que conocemos casi todo el mundo es el fetichismo. Entonces, dentro de estas parafilias nos encontramos con aquellas que son legales. Pues bueno, puede ser el fetichismo, tú te pasas cada sábado yendo a una tienda a mirar zapatos y cómo se los prueban las mujeres. Y luego tenemos aquellas que rozan la ilegalidad y las que son totalmente ilegales. ¿Cuáles son totalmente ilegales? Estaríamos hablando de la pedofilia, estaríamos hablando del sadismo, del masoquismo sin consentimiento de la otra parte, etc. Antes, estas parafilias se vivían en la intimidad. Hoy en día hemos quitado, digamos, ese tabú, ya no son desviaciones sexuales, ya no son, ya no tienen ese concepto de, lo he dicho antes, de perversión sexual, sino que se han normalizado poco a poco en la sociedad. Recordemos que en los años 50 en Estados Unidos el sexo anal y el sexo oral eran considerados delitos. Ahora Desde digo, todavía algún estado, ¿no? En Estados Unidos el sexo anal todavía sigue siendo un delito. Exacto, tenemos estados donde la homosexualidad conlleva la pena capital, ¿de acuerdo? La homosexualidad hasta hace 30 años en Estados Unidos, no 30 no, perdón, eran los años 50, bastante más años, 70 años, también se consideraba una parafilia y un trastorno mental. Una persona que tenía deseos por un hombre o por una mujer, siendo ella misma hombre o mujer, se les consideraba un trastorno mental. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy podemos, digamos, satisfacer parte de nuestras parafilias con un solo clic. Tenemos a los pedófilos digitales, sujetos peligrosos que consumen material de explotación sexual infantil a través de vídeos, a través de fotografías, a través de interacción. Y de ahí puede surgir un delito, que es el cibergroomer. Este sujeto que se hace pasar por un adolescente para terminar consiguiendo esas imágenes o esas fotografías. Una de las cosas que me llama muchísima atención y es que a veces los propios padres, si están en ese tipo de situación, que pasan a formar parte como un doble rol para poder ver a su hijo a través de una pantalla diciendo que es otra persona. Entonces, claro, yo lo que pienso es, vamos a ver, la madre de esa criatura tendrá que notar alguna cosa. O sea, porque es que es muy llamativo. De hecho, hace poquito, ¿no? Cuando te digo hace poquito, no sé si fue hace 1 año y medio, 2 años, porque a veces la temporalidad se me va un poco, una persona que hizo el cibergroomer que tú estabas diciendo, entonces al padre le pareció raro que una niña de 12 años se presentó un tío de 40 y tantos y según llegó el padre al que le detuvieron por agresión y demás fue al padre porque fue verle
y lógico, o sea, de hecho, como tú decías, todos llevamos una persona violenta entre nosotros y sabes lo que acabas de hacer con tu hija, vamos, ya puede correr kilómetros o nos detiene Exacto. correos, o sea, no hay más. ¿Cómo puede llegar a ser? Porque claro, a veces me planteo, gracias a eso puede evitar que no se lleve a una consecuencia mayor, como por ejemplo ir a un colegio o hacer un secuestro de un niño para satisfacer ese tipo de deseos, porque a lo mejor incluso podría ser desde el punto de vista terapéutico, no sé, o sea, me parece una aberración lo que te estoy diciendo, ¿eh? No, Pero no, es que no es ninguna aberración. claro, o sea, porque alguien va a decir, ya, pero es que una fotografía del niño, o sea, haces una fotografía de un niño, ¿no? Vemos en los atlas de pediatría, vemos fotografías que no le damos ningún tipo de identificación fetiche ni nada por el estilo, pero ¿y si eso sirviese para controlar deseos sexuales incontrolables que limitasen que pudieran hacer daño a otros niños? Pues es tal cual. Y las investigaciones que comento en mi libro van sobre esto. Hemos pasado de este pedófilo observador que iba a las piscinas, al parque, el señor de la tienda de caramelos, a un pedófilo que se esconde en el mayor patio de juegos del mundo, que es Internet. ¿De acuerdo? Sí que se ha demostrado, y está demostrado científicamente y por muchas investigaciones, y lo comento en el libro, de cómo tenemos pedófilos totalmente pasivos y luego tenemos los pederastas, ¿vale? Que son dos cosas completamente diferentes. Centrándonos en los pedófilos pasivos son aquellos que saben y son conscientes de que les atraen los menores, de que les atraen de modo sexual y romántico, pero jamás llegan ni a consumir material de explotación sexual infantil ni a acercarse a un niño. Digamos que estos tienen una serie de elementos que hacen que puedan inhibir ese deseo y pasar a la acción. El pedófilo es el que observa, consume, colecciona todo este tipo de imágenes y el pederasta es el que pasa a la acción, el que abusa físicamente de un niño o de una niña. ¿Qué ocurre? Que está completamente demostrado y muchísimas investigaciones que dicen que muchos de los pedófilos que consumen este material de explotación sexual infantil jamás pasan a la acción porque ellos ya con sus fantasías y con esas imágenes más el refuerzo de la masturbación quedan totalmente satisfechos. Las malas lenguas decían que Lewis Carroll, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas. Correcto. ¿Qué ocurre? Pues que este sujeto tiene acceso a estas imágenes, además que se olvide la gente de que están en la dark web, hay páginas difíciles de encontrar, no, el material de explotación sexual infantil se comparte en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Instagram, es decir, es de un acceso increíble. Entonces, estos pedófilos jamás van a pasar a la acción, porque ya la fantasía que tienen con esos menores, digamos que la satisfacen con la visualización y la refuerzan con la masturbación. Pero luego tenemos a los que quieren dar un paso más. Es decir, tenemos a otro tipo de pedófilos que comienzan observando, interactuando con otros pedófilos, son los que terminan participando en estas comunidades pedófilas que hay online, empiezan a intercambiarse material. Pero ¿qué ocurre? Que como seres humanos, y tú eres sexóloga y me lo puedes verificar si estoy en lo cierto, cuando se consume una serie de material de estas características, llega un momento en que tu gratificación sexual baja porque has normalizado las imágenes, ya estás harto de ver lo mismo. Dan un paso más, que subir en la escala Copain, pues que ahora ya lo que quiero es ver imágenes de cómo esos niños son abusados sexualmente ante una cámara. Y después quieren más. Llega un momento en que pasan a la acción, porque esa sensación de recibir esa gratificación sexual y de cumplir, de cierta manera, sus fantasías, ya no la tiene. Entonces, lo que sí que es verdad es que es un número muy pequeño, el que pasa de consumir material de explotación sexual infantil a la acción. ¿Habéis estudiado, porque yo tengo la sensación desde la clínica, me vas a decir que es a lo mejor una visión un poco distorsionada, ¿no? Porque muchos de los clientes que llegan a terapia termina viendo algún tipo de episodio en el que un padre, un tío, una persona con una determinada poder sobre el menor o la menor
aparece en situaciones demasiado cercanas a la parte erótica, incluso a veces no tanto penetrativa, pero sí masturbatoria, o a lo mejor de formas de acercamiento. Y yo no creo que a esas personas se les tilde como pedófilo en ningún momento, ni siquiera como pederasta, que puede estar surgiendo ese paso a la acción. ¿Tenemos algún tipo de estudio tipificado, se ha estudiado? Porque yo sigo escuchándolo a día de hoy, ¿no? Y de hecho a veces como las propias familias ocultan, porque a lo mejor era ya el abuelo, el que de repente tenía ciertos acercamientos, ¿cómo le vamos a denunciar? Y creo que todavía hay una marisma dentro, un pozo de profundidades muy oculto, que aquí en España es como que da muchísima vergüenza. Para empezar, me parece genial que vaya la gente a terapia, les cuesta muchísimo, sobre todo suelen ir estos pedófilos pasivos, estos pedófilos que no quieren ir a más y buscan tratamiento, porque normalmente no buscan tratamiento por una sencilla razón, y la razón son sus distorsiones cognitivas. Los que vienen son las víctimas. Como tú dices, yo no, solo he visto un pedófilo en mi vida en 17 años de terapia, consentido por la mujer, consentido por la mujer, y además era una pedofilia de orientación homosexual, y entonces ella les suministraba fotografías de alumnos para que él estuviera controlado y que no se acercara a sus hijos. Bueno, un caso. Tenemos que partir de una premisa, Rosa, y es que no todos los pedófilos son pederastas, ni todos los pederastas son pedófilos. La primera ya la he explicado, no todos los pedófilos, es decir, no todos los que tienen una patología clínica de tener ese deseo, esa necesidad y ese incluso enamoramiento por parte de los niños terminan cometiendo un abuso sexual, es decir, terminan pasando a ser pederastas. Pero es que hay pederastas, y se define como pederasta aquel sujeto que abusa sexualmente de un menor, tal como establece nuestro Código Penal y como establece la RAE, que también diferencia entre pedófilo y pederasta, aunque no se diferencia a nivel clínico, sí se diferencia a nivel etimológico y a nivel jurídico. Hay pederastas que son lo que se denomina pederastas oportunistas, pero resulta que no son pedófilos porque realmente ellos tienen una vida normal, consumen sexo con adultos, pueden tener pareja, pueden estar casados, pero son pederastas, lo que se denomina pederastas ocasionales o de oportunidad, porque tienen a un menor cerca al cual ven como un objeto sexual y terminan llevando a cabo esos tocamientos, en los casos más graves, esa agresión sexual, y añadido a la cercanía de ese menor, a la confianza que va a tener porque es su tío, es su padre, es su abuelo, y a las distorsiones cognitivas que tiene, porque realmente el niño es que me ha buscado a mí, es que la niña me ha seducido, yo he llegado a oír, es que mi sobrina me ha seducido, una niña de 7 años. Todo eso unido hace que muchísimas veces, y en un número importante estadísticamente hablando, estos abusos sexuales se lleven a cabo dentro del entorno familiar, con el matiz que tú has comentado, que no se denuncia. Hay una cifra negra importante en este delito. No se denuncia porque la madre mira para otro lado, no se denuncia porque lo sabe pero no quiere saberlo, o no se denuncia porque, claro, ¿cómo voy a denunciar a mi marido o cómo voy a denunciar a mi hermano? ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la pedofilia, tenemos esa pedofilia preferencial, es decir, que desde el momento en que el niño se desarrolla sexualmente, empieza a sentir atracción por otros niños, y en la edad adulta aún más. Y luego tenemos la pedofilia de desarrollo, que es esa pedofilia en la que empiezas a tener o a sentir deseos por los niños a partir del consumo de material de explotación sexual infantil, a partir de que te vas unas vacaciones a algún país como Tailandia y resulta que pagas por tener sexo con niños, es decir, no es una pedofilia preferencial que desde el momento en que tu sexualidad comienza a desarrollarse, tú sientes atracción por los niños, sino que la sientes, empiezas a consumir o a abusar de menores a partir de un momento en que tienes acceso a ese material o acceso a un menor. Por eso esa pedofilia que tú comentas, esta pederastia que tú comentas, que es la pederastia ocasional o de oportunidad, no es porque ellos sean pedófilos preferenciales y desde que han comenzado su desarrollo sexual en la infancia les se atraen los menores, no, es porque ese niño está ahí, es porque tiene acceso a él,
es porque sabe que no lo va a delatar, es porque sabe cómo manipular al menor y es porque además cree que no está haciendo ningún daño, porque realmente a esa niña le gusta cuando la toco, cuando la beso, realmente le gusta. Y además, una de las mayores distorsiones cognitivas es que yo puedo enseñarla mucho para que de mayor sepa lo que tiene que hacer con su pareja. De hecho, esto es lo que, por una de las causas de las pocas cosas que yo no trato, porque es que me hierve la sangre. Hay muchas más cosas interesantes en el libro y seguro que la gente escucha en ello, pero me he quedado alucinada con, de hecho no te sé decir nombrar el sujeto, con aquellos hombres que de repente quieren no ser vírgenes y entonces hacen un proceso de agresividad con mujeres porque creen en esa misoginia y en ese odio por la mujer porque nadie les da permiso para tener relaciones sexuales con ellas. Cuéntame un poquito más sobre eso porque me ha parecido increíble. Esto es lo que se conoce como misoginia online o el gender trolling, y el primer ataque, digamos, de este tipo considerado y definido como incels, los célibes involuntarios, fue el de Elliot Rodger en 2014 en el campus de su universidad en Isla Vista, California. Hoy en día esta misoginia online está activa, sobre todo en Estados Unidos. Los dos países donde más movimiento online hay de este tipo es en Estados Unidos y en Gran Bretaña. ¿Qué ocurre? Estos sujetos lo que hacen, y en el caso de Elliot Rodger es digamos que es el punto de inflexión, porque después ha habido imitadores de Elliot Rodger, como Alec Minassian, 4 años después. Lo que hizo Elliot Rodger es, primero escribió un manifiesto explicando el por qué odiaba a las mujeres. Y en segundo lugar, se grabó dentro de su propio coche con su móvil diciendo que iba a cometer una masacre, la subió a internet, a Google Plus y a YouTube, y minutos después asesinó con su coche a varias personas en el campus, también disparó con el arma que llevaba y finalmente se suicidó en el coche. Es decir, estamos ante un asesinato múltiple en un solo acto, un asesinato en masa, por una motivación muy clara: el odio que sentía Elliot Rodger por las mujeres. ¿Y por qué las odiaba? Porque, tal como dice en su vídeo, no entendía cómo a los 22 años, estando en una universidad de California, él seguía siendo virgen. Y la razón por la que Elliot Rodger seguía siendo virgen y por la razón por la que muchos sujetos que se consideran a sí mismos incels son vírgenes es precisamente por su misoginia. Rodger habla de un determinismo sexual, que las mujeres solo escogen a hombres musculosos. Pensemos en el prototipo de hombre americano universitario. Lo tenemos todas en la cabeza. Y pensemos en el prototipo de mujer americana, sobre todo californiana, universitaria, rubia, ojos azules, morenísima, con un cuerpo espectacular, y muchas de ellas ya operadas, porque en Estados Unidos a muchas adolescentes, cuando llegan a la edad de 16, 17 años, sus padres les regalan un implante de acuerdo, es decir, algo de cirugía estética. Bueno, Rodger llegó incluso a tipificar a estos sujetos como las Stasis y los chats. Hombres sexualmente activos, que además son populares, esto es muy famoso en Estados Unidos, lo de ser popular, con dinero, una buena posición social y además con un acceso facilísimo a tener diferentes relaciones sexuales con diferentes mujeres. Y a ellas también las define y dice que estas mujeres solo tienen relaciones sexuales con hombres atractivos, con hombres con dinero, con hombres que tienen éxito, con hombres deportistas. De modo que una de las, digamos, de la cosmovisión de estos incels es creer en un determinismo sexual. Yo no tengo sexo porque soy bajito, porque soy feo, porque soy hispano, porque no voy al gimnasio, porque tengo granos. No, tú no te comes un colín porque no tratas bien a las mujeres, porque cuando vas a una fiesta las insultas, porque cuando tratas con una mujer eres incapaz de socializar verbalmente con ella porque solo tienes en la cabeza tener sexo con ella. Entonces, es, digamos, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué ocurre? Que llega a la conducta extrema de que se comete un asesinato en masa por esta ideología. Y el primero fue Elliot Rodger, que se denominó a sí mismo incel. Después vino Alec Minassian y después hay muchos más.
Pero no, tengo que decir que Elliot Rogers no es el primer hombre que mata a varias mujeres por el hecho de que sean mujeres. Anterior a él hay varios asesinos muy conocidos en la historia y que los nombro en el libro, que eran misóginos, pero no eran misóginos online. El problema ahora es que el odio se ha trasladado a la red. ¿Y qué ocurre en la red? Son millones y millones de ojos que te leen. Y cuando un hombre se identifica, como ocurre con los pedófilos online, estas comunidades que se han creado en Internet que abogan por el derecho y la libertad de los hombres adultos a tener relaciones con menores, los incels hacen lo mismo. Van a estos grupos, a estas comunidades que están dentro de la manosfera y se quejan unos a otros. Y entre ellos mismos se apoyan. Y este odio va creciendo, de modo que finalmente lo que se crea es una identidad social de hombres que odian a las mujeres por no poder tener relaciones sexuales con ellas, abogando por eliminar la libertad de elección de las mujeres a la hora de acostarse con un hombre y que hay una redistribución de las mujeres para toda la sociedad. Dirás, claro, esto es una barbaridad, pero es ideología, es lo que piensan, no es un número muy numeroso. Tengo la sensación de que antes teníamos al típico hombre, voy a decir rural, en el que le pasaba lo mismo, que no sabía relacionarse con las mujeres, que estaba torpemente sociable, que además consideraban que no valían para nada y se iban a los prostíbulos. Y tú que eres de aquí, León Valladolid tiene más de 20 por carretera, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que cuando lo he leído he dicho, a ver si estos no estaban online, pero estos ya tenemos algún incel de alguna manera de estas, ¿no? Exacto. El incel se define a sí mismo como célibe involuntario porque la gran mayoría de ellos son sujetos que a una edad ya digamos considerable, sobre todo para Estados Unidos, donde, bueno, pues casi perder la virginidad es como vamos a montar una fiesta porque ya no soy virgen y todo el mundo se entera. Claro, llegar a los 22 años a la universidad, como le ocurrió a Elliot Rogers, siendo virgen, para él le parecía un agravio social. E incluso en el vídeo dice, no entiendo cómo las mujeres no me consideran atractivo y no quieren estar conmigo porque yo soy un caballero, soy el supremo caballero. Se lo dice a sí mismo mientras está grabando. Sí, todo, Elliot Rogers se lo decía todo a sí mismo. Y entonces hay muchos hombres, y conocemos casos, todos hemos tenido amigos cuando éramos más jovencitos, que decíamos, bueno, claro, es que este no se come un colín, pero por su forma de tratar a las mujeres, no porque seas feo. Tenemos muchísimos hombres feos, y no voy a dar nombres famosos, que están casados, que tienen una vida, que incluso hombres feos que han sido unos ligones. De modo que no es cuestión de tener este determinismo sexual y físico y biológico del que hablan los incels. Es cuestión de cómo tú trates a las mujeres. Siempre hemos oído, Rosa, que hay hombres feos súper divertidos que se las llevan de calle. ¿Vale? Entonces, digamos que es una manera de trasladar este odio a la mujer de un modo extremo. Y además, por esta causa, por no poder tener relaciones sexuales con las mujeres que ellos quieren. Claro, también nosotros podríamos decir con mujeres, claro, a mí me gustaría tener relaciones sexuales con un tipo estilo vikingo, y no por eso, exacto, o sea, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que influyen muchos elementos en los incels, son sujetos ya, digamos, que socialmente apartados, socialmente apartados me refiero a que viven en una soledad bastante peligrosa, se relacionan con personas que piensan como ellos, lo que alimenta y retroalimenta aún más su odio por las mujeres. Cuando van a una fiesta, como le ocurría a Elliot Rogers, pues siempre la termina organizando, le echaban de las fiestas, evidentemente, las mujeres no querían estar con él, y sujetos con unos rasgos de personalidad, bueno, pues que dan pie, evidentemente, a que se conviertan casi en sujetos intratables, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que esta misoginia que conocemos todos y de grandes figuras históricas o literarias haya hecho que odien a las mujeres por el hecho de ser vírgenes. Lo que tiene el movimiento incel es que las odian precisamente porque llega una edad en la que no han conseguido tener relaciones sexuales. Alec Minassian, por ejemplo, tenía 28 años. Claro, ser virgen a los 28 años en Estados Unidos, que luego es una percepción de cada uno. O sea, que hay hombres que tienen 24 y les da exactamente igual. ¿Vale? Pocos. Hay que reconocer también, Paz, que pocos, porque muchos terminan llegando a consulta, pero por esa presión social
que existe un Hay tema totalmente presión social, correcto. la presión social y que tienen que tener autoestima muy controlada para saber que eso no les influye tanto en chicos como en chicas. Hemos Exacto. estado hablando de hombres, pero claro, de repente empiezan a investigar y yo sé que tú dices que las mujeres también llevamos esa parte, que podemos ser criminales, asesinas y que, bueno, pues que se habla poco y empiezas a contar casos. Ha habido dos situaciones que me han llamado muchísimo la atención, pero una de ellas ha sido aquellas mujeres que creen que los hijos les interrumpen en la idea de poder conseguir sus objetivos, enamorarse con un hombre y de repente ver a sus hijos, tirarles por un desfiladero, cargárseles y ya está, como que se acaban de quitar las medias. Y oye, a lo mejor es que soy madre de tres, pero no sé de dónde sale ese proceso de impulso, porque hay que tener mucha dependencia emocional, mucha necesidad de que te amen como para de repente cargarte tus hijos. Eso estoy de acuerdo, es así, es verdad. Son personas que están ilusionadas con una nueva vida, con la pareja que tienen, y luego además, evidentemente, tienen una serie de rasgos de trastornos de la personalidad antisocial que ayudan. Tienen, digamos, la empatía o muy debilitada o apenas tienen empatía. Son personas muy egoístas, es decir, ponen su felicidad y sus objetivos ante sus propios hijos. Y son mujeres que ante un obstáculo eliminan ese obstáculo para conseguir sus objetivos. Y hay muchísimas en la historia. En muchos casos, en este caso estamos hablando de felicidas, pero tenemos mujeres que han asesinado a maridos, a familia, para conseguir algo. En este caso estamos hablando de felicidas, de madres que asesinan a sus hijos, encima luego proclaman en los medios de comunicación, por favor, devuélvame a mis hijos, o por favor, ayúdennos a encontrar, en el caso de Gabriel Cruz, exacto, y luego encima escriben cartas a los medios de comunicación tratando de justificarse. Entonces, en ambos casos en los que comento en el libro, veis que comparo la actuación ante los medios de comunicación, comparo las cartas que han escrito a la prensa y comparo los perfiles, porque Susan Smith, años 90, Estados Unidos, y Ana Julia Quezada no se han conocido nunca. Bueno, no lo digo al 100%, pero me extraña que Ana Julia Quezada haya leído nada sobre Susan Smith, ambas están en prisión. Y fíjate cómo casi actúan igual ante los medios de comunicación, el texto de sus cartas son casi idénticos cuando se envían a la prensa y actúan por la misma motivación. Tú no vas a, vosotros, mis hijos, en el caso de Ana Julia no era un hijo biológico, era el hijo de su pareja, tú no vas a conseguir quitarme ni chafarme mi futuro. Y en el caso de Susan Smith, su futuro era tener, bueno, pues una vida súper de lujo y súper acomodada con quien estaba saliendo, y cuando este sujeto, su nuevo novio, le dice, estoy muy bien contigo, me gustas mucho, pero soy muy joven y yo no me quiero hacer cargo de 2 hijos. Pues nada, Susan Smith dice, no, no hay problema. Y en el caso de Ana Julia, lo único que le impedía tener una relación 100% satisfactoria para ella e incluso irse a vivir de nuevo a su país, era ese niño de 8 años. Bueno, pues lo quito del medio y así ya podré hacer y él podrá hacer lo que quiera. Entonces sí que son madres, en este caso una madre biológica y una madre, es que la palabra madrastra no me gusta nada, porque sí o sea, a mí Disney me ha hecho mucho daño. Bueno, Disney en general ha hecho mucho daño con algunas cosas, ¿no? Pero bueno, la madre digamos, política o como la quieras llamar, menos madrastra, lo que sea. Y en este caso, fíjate las coincidencias que hay. Entonces, en el libro vuelvo a repetir y a reincidir en el hecho de que las mujeres somos agresivas, de que las mujeres somos violentas, de que las mujeres podemos matar para defendernos en legítima defensa, pero podemos matar también por poder, por venganza, por placer o por conseguir un objetivo. ¿De acuerdo? Y podemos matar a nuestros hijos, a nuestras amigas, a nuestro amante, a nuestro marido. ¿El por qué? A veces los medios de comunicación no nos dan tanto pábulo a las asesinas, bueno, me he incluido como si yo fuera una asesina, no dan tanto pábulo a las asesinas como a los asesinos,
Bueno, pues eso también hay que analizarlo e investigarlo. Sí que es cierto, por supuesto, que el índice de mujeres que matan es muy, muy, muy inferior al de hombres que matan. ¿Y Pero, sabes que es inferior o que puede estar en un proceso incluso más oculto? Porque yo he visto casos, que además habrás leído el libro, el de Barón Castrado, que había mujeres que les mataban y les hemos visto con tratamiento de Sintrón, en sí, el que les metían anticoagulantes poquito a poco en la comida, correcto. iban viendo poquito a poco, y yo creo que algunos de ellos, sinceramente, creo que no están diagnosticados, te estoy diciendo, como el otro, no han Sí, sí, sido sí, sí. conocidos. ¿Sabes? Puede ser que a lo mejor esa forma, porque yo que estoy de acuerdo contigo, muchas veces, de hecho, hoy tengo que dar una conferencia, te decía antes, sobre pornografía, y entonces pues me imagino que tendré alguna que otra mujer que me diga que cómo puedo hacer un apoyo a la pornografía desde un punto de vista educativo, ¿no? Entonces, hoy se me saltarán algunos encima. Claro, a ti tiene que estar pasándote algo parecido cuando dices que la mujer puede ser agresiva, que no es un proceso solo cultural, que no es una defensa férrima frente a un hombre, porque claro, cuando dicen que las mujeres agresivas es algún hombre le habrá hecho algo, ¿no? ¿Sabes? O algo habrá sucedido, pero tú nos estás diciendo que esa agresividad la llevamos intrínsecamente dentro de nosotros y que puede destaparse según algunos atenuantes. Exacto. Fíjate que a lo largo de la historia, y te pongo como ejemplo a Agripina, que asesinó a Claudio y a su hijo británico a través del veneno, aunque utilizó a Locusta, una envenenadora famosísima en la época romana, las mujeres siempre, durante muchos años de nuestra historia, hemos o han tendido a asesinar a las personas de su entorno o bien a contratar a una asesina especializada en venenos para eliminar familiares, familiares, amantes, hijos, suegras, etcétera. Cuando nace la toxicología forense, a finales del siglo XIX, esta impunidad acaba. ¿Por qué? Porque se empieza a detectar el veneno en el cuerpo. Hoy en día también creo que existen, aunque por supuesto en un número más ínfimo, mujeres que terminan asesinando a sus maridos o a algunos familiares a través de diferentes medicamentos. Y luego, la parte B es que tenemos a mujeres que asesinan a sus propios pacientes. Un abuelito, una abuelita, una anciana que esté en cuidados paliativos, que ya digan que No no sé. sabemos el tiempo que va a vivir. Si fallece, no se abrirá una investigación, ni siquiera probablemente se haga una autopsia. Ahí hay un crimen que forma parte de la cifra negra. Y no solo un crimen que forma parte de la cifra negra, es un crimen perfecto, porque no se va a saber nunca si ha sido un crimen o ha sido una muerte natural. Entonces, hemos utilizado y seguimos utilizando, aunque en menor medida, este veneno. El veneno es el arma más perfecta para matar de la historia hasta el momento en que aparece esta ciencia forense, que es la toxicología, que nos ayuda o ayuda a estos expertos a determinar cuánto veneno hay en un cuerpo y si esa ha sido la causa de la muerte. Fíjate que incluso hoy en día se utilizan determinadas sustancias como la burundanga, no me sé el nombre técnico, os digo el nombre popular porque el nombre técnico es complicado, que no dejan ni siquiera rastros toxicológicos en el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, pues yo no soy toxicóloga, pero supongo que es una sustancia que se termina eliminando con el paso de las horas. ¿Estamos seguros de que no hay otras sustancias y otros medicamentos que tampoco se pueden detectar pasado un tiempo en el cuerpo? ¿Podemos pensar que sigue habiendo muertes de hombres o de niños o de personas que parecen muertes naturales, pero digamos que ha habido un empujoncito por parte de la mujer de la casa para que esa persona muera? Eso no lo vamos a saber. En el caso de los ángeles de la muerte se termina averiguando, pero cuando ya hay un número importante de víctimas, cuando resulta que siempre en el turno de esta mujer fallece un anciano, cuando hace comentarios como, jolín, qué mala suerte tengo, a mí se me mueren siempre, No, pero cuando... Paz, yo he estado en urgencias, he estado en el hospital, he hecho guardias de interna y teníamos a un compañero que le llamábamos el doctor muerte. O sea, porque era su turno y caían 4 o 5 todas las veces. Pero además, ¿sabes? Yo tenía 25 años y es que decíamos, joder, tío, vaya mierda como nos toque guardia contigo, porque es que estás gafado. Y entonces, claro, ahora te planteas, bueno, yo imagino que es un tío sensato, no lo sé. No, nunca tenía muy buena relación con él porque sus conversaciones eran un poco raritas. Pero claro, tú dices eso y es que eso en una guardia, los que son
gafes, ¿sabes? Por así decirlo, que tienen más, eso pasa. O sea, compañeros que en sus turnos se mueren muchos y los que me estén escuchando ahora, que son sanitarios, saben que siempre hay alguien que, oye, a lo mejor tenemos que plantearnos, oye, que yo no quiero pensar mal de la gente, pero claro, tú lo estás diciendo, a veces se da cuenta uno cuando aparecen ese tipo de frases, cuando han pasado muchísimos fallecimientos, ¿no? O sea, ¿cómo puede llegar a suceder que no, ni siquiera nos lo planteemos dentro de la cabeza? Turnos nocturnos, que hay menos personal médico para atender si pasa algo, los días que no quiera trabajar nadie, puentes, festivos, van ellos, es decir, ¿vale? Ay, mira, cada vez que hablo contigo me sale mucha gente en la cabeza, normal que no quiera escuchar yo estas cosas a las 11 de la noche para dormir. Oye, tengo una duda, porque claro, ahora cada vez más hay como asesinatos contratados, ¿no? Y entonces estaba viendo todos esos clanes que hablas también en el libro. Si alguien, por ejemplo, si yo contratase un asesinato, ¿no? En el que alguien hace, ¿la asesina soy yo o es la persona que maneja ese arma? Porque claro, yo me imagino que yo no puedo irme de rositas, porque en el fondo el pensamiento, todos has ejecutado directamente desde mi persona. En este caso, nuestro Código Penal establece la misma pena para los dos, es decir, en tu caso serías la autora intelectual, porque tú has contratado a un tercero para que mate a esa persona, y en el caso del sicario o la sicaria, como ves también hablo de sicarias, sería digamos, el autor material. Entonces tenemos autor material y autor intelectual, en nuestro país tienen la misma pena. ¿De acuerdo? Independientemente de que aprecies tú el gatillo o no, tú eres autor de ese delito. No hablo de complicidad, hablo de autoría. Entonces tendrías la misma pena, ¿de acuerdo? La pena para un asesinato, en este caso por recompensa o precio, está en 25 años, ¿vale? Luego hay agravantes, pues bueno, pues si por ejemplo has asesinado o has contratado a un asesino para matar a tu marido, además tendríamos la agravante de parentesco, con lo cual puede ser más de 25 años, ¿de acuerdo? Y sí, en España, como comento en el libro, hemos tenido casos de mujeres que han contratado a un sicario para matar a su pareja, u hombres que han matado o que han contratado a un sicario para matar al amante de su esposa, como el caso de Javier Martínez, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el caso de Lorena, que también lo comento en el libro, que pasó en Tudela, en Laguna, de esta mujer con, pues con esta patología, esta erotomanía, que pensaba que un periodista estaba enamorado de ella, contrató a un sicario, primero lo trató de matar ella, luego contrató a un sicario, está en un centro psiquiátrico penitenciario, por supuesto, pero vemos que, a ver, no ocurre lo que ocurre en otros estados, en otros países, ni tenemos esta figura del sicariato, digamos, casi institucionalizada, como puede ocurrir en Colombia o en México. Aquí tenemos peccata minuta, tenemos los sicarios que suelen vivir en zonas donde, bueno, hay mafias o, digamos, estos representantes, lo que llaman la oficina, cuando un sicario viene a España, montan lo que se llama la oficina para controlar el movimiento de la droga y esas relaciones de España a Latinoamérica. Y esto suele estar en puntos muy concretos de España, como puede ser la Costa del Sol, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos este sicario individual, este freelance, que algunos se anuncian en Internet, claro, la gran mayoría son falsos, pero se anuncian en Internet porque en Internet hoy en día puedes encontrar todo, desde el amor de tu vida hasta un anuncio de una persona que queda contigo porque quiere comerte. Caso real. ¿Qué quiere? Oh, por favor. Sí, que queda contigo porque te quiere comer y te dice que te quiere comer y va alguno para allá. Sí, hay un caso que explico en el libro, como un sujeto puso un anuncio de que era caníbal y que estaba, bueno, que quería ser comido por alguien. Otro responde, va a su casa, lo mata y se lo come. Y esto apareció en un foro de Internet. Sí, es así. Es así. Entonces, por eso te digo que puedes encontrar desde el amor de tu vida, como ha encontrado mucha gente, a anuncios como busco persona para ser comida y que te respuesten, yo estoy dispuesto a ser comido por ti. Yo entiendo que te rías, pero cuando lees esta noticia en el periódico y hace muy pocos meses ha salido una noticia diciendo
que este sujeto va a salir de prisión dentro de muy poco, pues a mí me deja de hacer gracia. Hombre, no me jodas, pero es que hay gente de esa que Es que es un día. Los psicópatas sí. no tienen solución. Un tiro y nos salen más baratos. Ya sé que es un proceso de defensa de Estado. Vamos a ver, un tío que se acaba de comer a uno, ¿cómo puede salir de prisión? No, hace ya tiempo, hace ya mucho tiempo. Me da igual, pero sí. eso no creo que se haya arreglado. O sea, me refiero, no creo que se haya hecho ningún tipo de tratamiento. Es un alemán, sí. Y luego tenemos el caso que estoy a punto de conseguir hablar con ella, porque sabes que en los últimos años he hablado con diferentes asesinas que están en prisiones en España. Me está costando mucho intentar ir a hablar con Candy Arrieta. Candy Arrieta es la asesina de Badoo, esta mujer espectacular. Espectacular que ponía unas fotos muy sugestivas en Badoo, que daba con hombres y luego los robaba, les hacía sacar con su visa un montón de dinero, se quedaban los coches, eran coches de alta gama, porque evidentemente sus víctimas tenían que ser hombres de una determinada capacidad económica. Bueno, pues se quedaban sin el reloj, sin las tarjetas, sin el coche, y luego ese señor, a ver cómo cuenta su esposa, que es que había contactado en Badoo una señorita latinoamericana espectacular. Lo único que la tercera víctima, en las dos primeras no ocurrió nada, ni siquiera la denunciaron, evidentemente, pero la tercera víctima pues murió y lo enterraron vivo. Ellos pensaban que estaba muerto, lo enterraron vivo porque evidentemente la señorita Candy Arrieta tenía un cómplice, que era su novio. Este era el chico de Bilbao, ¿no? El de 53 años o 54. Correcto, sí. Que se fue a Zaragoza. Entonces, ojo, Mikhail Popkov, que también hablo de en el libro, El Purgador, ha asesinado a 76 mujeres en Rusia, es el mayor asesino en serie de Rusia. Este sujeto, policía, salía de fiesta, iba a las discotecas, a los bares e invitaba a copas a diferentes mujeres. Si estas mujeres estaban casadas, las asesinaba. Porque Mikhail Popkov, el purgador, considera que una mujer que está casada ni tiene derecho a salir de fiesta, ni tiene derecho a aceptar la copa de un extraño. Así que, ojo, ¿con quién quedáis a través de Badoo? ¿De quién aceptáis una copa, una discoteca, que ahora no se puede? Pero a veces, dirás que me estoy poniendo muy tremendista, pero mira, el riesgo está ahora mismo en todos los sitios. Antes quedabas con un desconocido, ibas a una cafetería, quedabas con un desconocido, una cita a ciegas, pero que te la había montado una amiga. Pero es que ahora te metes en internet, empiezas a chatear o te haces... Hablamos con una chica, con Selva León, que es una que a lo mejor la conoces, que es forense de internet y además todos los delitos intelectuales de forma de internet y demás. Y ella nos decía que estaba haciendo un estudio en Tinder y además ella diciendo quién era y tal, y que estaba tratando de localizar y focalizar cosas de estas y decía, yo que vosotros, o sea, lo que estamos descubriendo y viendo es como para no dormir. O sea, estoy perfectamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo porque no sabes muy bien, claro, es que con lo que cuentas es como para uno abrir los ojos y decir, madre mía, que me quede como estoy. Es que fíjate, Rosa, que en internet puedes ser quien quieras ser. Puedes montarte y crearte una vida. Y si eres una persona, digamos, con determinados rasgos o una persona que, bueno, te gusta agredir sexualmente a las mujeres porque a ti lo que te excita no es una relación sexual consentida, ni tampoco te excita pagar dinero a una mujer para que tenga una relación contigo, sino que lo que te excita es ese poder y esa dominación sobre las mujeres, tienes sitios donde encontrar mujeres a patadas, porque las mujeres hablan contigo y después quedan contigo. El cadáver de Marta Calvo aún no se ha encontrado. ¿Dónde está? Esta chica quedó en 2 ocasiones con la misma persona, con lo cual, digamos que, bueno, llegó a confiar en él, si no, no hubiera quedado una segunda vez. Y en la segunda ocasión, cuando quedó es cuando ha desaparecido. Solo digo que tengamos cuidado. Yo, cada uno que haga lo que quiera, no soy yo quien diga ni quien ponga, por supuestamente, puertas al campo. Solamente digo que detrás de una cámara puede haber cualquiera. No sabemos quién es, ni lo que piensa, ni nos está viendo como la mujer de su vida o nos está viendo como un objeto del cual abusar y luego
O estos hombres, no los llamaría Latin lover, bórralo, nada, érase. Estos hombres que seducen y enamoran a las mujeres a través de internet y luego las dejan la cuenta corriente vacía. Acabo de conocer a una chica. Y además él lo había hecho en situaciones justamente estos que no tienen ese proceso de fotografías que subes, que de repente te van dando un corazón, que te van dando un like, un comentario, un poco a poco, y como 3-4 meses después de eso, mi timidez, me encantaría conocerte, me pareces una chica guapísima. Claro, habitualmente eligen a mujeres que habitualmente no tienen esa forma de ligar, ni ese tipo de socialidad. Claro, que le digan a un chico que llama la atención, que esto sucede, y entonces no cogen a una víctima al tiempo, suelen coger varias. Y entonces no tengo, si me podrías ayudar, poco a poco. Correcto. 25.000 pavos la que cogió yo en ese, y cuando ya no tienen nada, desaparece, claro, porque no quieren saber nada. A por otra víctima. Y consiguen más. Esto en el primer libro, en Criminalmente, tengo un capítulo solo dedicado a esto, que son lo que yo denomino los psicópatas emocionales. Porque estas mujeres se terminan enamorando de estos hombres. Sí. Se enamoran. Hay un proceso que está en tres partes y se enamoran de estos hombres. Un duelo patológico porque aunque les dicen que no va a suceder, siempre tienen la confianza de que si no se han ido será por algo y entonces seguro consiguen conquistarles y no se dan cuenta y lo entregan absolutamente todo. Pero claro, son personas que además yo creo que se les puede repetir exactamente la misma situación si no se hace un proceso de terapia con ellas, porque son carne fresca. O sea, si es que la telaraña que zurcen alrededor tiene un proceso de... A mí me parecen que esas personas son psicópatas totales y localizados que les da exactamente igual. Socializados, correcto, psicópatas socializados. Ya hemos hablado tú y yo muchas veces, Rosa, de que está el psicópata criminal, que cuando dices la palabra psicópata, todo el mundo se va a Aníbal Lecter. Oiga, que no, que hay psicópatas totalmente socializados, que hay psicópatas en las universidades, en la política, en la economía, en la religión, que hay mujeres psicópatas que dirigen revistas, que hay hombres psicópatas que dirigen periódicos. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se da en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Solo unos pocos cometen terribles asesinatos o violaciones, pero la gran mayoría viven con nosotros, entre nosotros, y pasan totalmente desapercibidos, salvo cuando empezamos a ver determinadas conductas que decimos, hombre, esto ya no es normal, pero claro, tienes que haber pillado mucha tuerca y ya estar muy metido, ¿eh? Exacto. O sea, ya estás muy metido. Sí. Paz, estaría hablando contigo horas, siglos, siempre aprendo una barbaridad. Que sepas que aquí siempre tienes tu casa. Gracias. No a Valladolid, que ya lo sabes, sino Sí. por la jugada de que siempre que tú quieras poder exponer, hablar, presentar un libro, porque es una gozada tenerte cerca, aprender. Ya os aviso que hoy un lesatín no va mal para dormirse porque vamos a tener determinadas pesadillas, pero Paz, sigue así, eres brutal. O sea, Gracias. me encanta haberte podido conocer en persona, tenerte como amiga, o sea, me pareces una profesional como la copa de un pino y yo creo que aunque nos acojone un poco, necesitamos gente como tú que nos abra los ojos. Mil Es que gracias. todo lo que cuento en el libro está ahí. Es que yo tengo una hija, tú tienes 3 hijos, es decir, yo sé con quién está hablando siempre mi hija por internet. No, no. Es imposible que yo sepa siempre con quién habla mi hija. Que he intentado desde que es muy pequeña, todo el acceso que ha tenido, porque nunca le he prohibido nada, que sepa consumir internet de modo responsable, sí. Tiene 18 años y la verdad es que jamás he tenido un disgusto, jamás ha tenido un problema. Bueno, empecemos desde abajo, no prohibamos, sino enseñemos a utilizar las redes sociales, que no haya ciberbullying, que entiendan que no pueden abrir una webcam y ponerse a hacer fotografías o vídeos en ropa interior o sin ropa ante un desconocido. Eso es un trabajo diario y tú como sexóloga lo sabes, diario. Y desde que son muy pequeños, lo que implica desde muy pequeños hablarles de la sexualidad, hablarles de su cuerpo, es decir, es un trabajo... bueno, pico pala, Paz, pico pala. Pico pala. Así lo has dicho. Para que luego no nos dejen entrar en coles de pequeños porque piensan que no tiene ningún tipo de sentido, pero claro, cuando llegamos a los adolescentes o adultos ya tenemos todos los problemas.
Exacto. El último artículo de investigación que he leído es que el sexting se ha disparado entre los adolescentes. Como no es que esté disparado, y además ahora con todo el tema del aislamiento, el confinamiento y demás ha sido más elevado, y casos que hemos visto de niñas de 12, 13 años que se han metido... 12 años, Rosa. Tú y yo creo que más o menos el somos móvil, de la misma edad. Tú y yo con 12 años, es cierto, no existía no existía internet. el móvil. O sea, yo voy a cumplir 43 ahora, no existía Vale, el móvil, pero es que ahora no, es el regalo de la comunión. O sea, ahí, que a eso con 9 iba. años, con 9 años tú regalas un móvil o regalas una tablet sin ningún tipo de consentimiento, porque yo les dejo mi móvil a mis hijos, pero les estoy viendo y están viendo algún vídeo de estos de los de juegos, de videojuegos que les gusta para pasar una pantalla, o están viendo un partido de fútbol, o estas cosas, pero eh, no puedes conseguir tener un móvil. Es que lo que nos damos cuenta es que no he explicado el móvil, no solo, claro, antes de los 12 años han entrado en porno, claro que lo han entrado, pero si el porno fuera educativo y fuera explicado y demás, no hay ningún tipo de proceso de conducta, ¿no? Pero claro, un móvil dejado así al uso, y yo quiero además conseguir cosas, es que muchos niños tienen una cuenta. De hecho, yo escuchaba hace 2 años que uno de los compañeros de mi hijo, que mi hijo tiene 10, que tenía una cuenta de Instagram. Y entonces yo decía, pero 10 ¿cómo va a años. tener un niño con 8 años una cuenta 8. de Instagram? Y me decían, bueno, pero es de temas así, más sanitarios, más científicos y tal. Y yo decía, ya, pero es que yo Mucha raro, gente mirándole. claro, yo raro la semana, pero rarísimo que no me meten algo de porno, que me piden una solicitud, que tengo un pene así espontáneo. O sea, claro, porque de repente ven sexóloga y me imagino que como a ti, que te puede llegar al final una carta de estas raritas. Me han llegado, sí, por Facebook me llegan mensajes desde invitaciones a cenar a, bueno, a cosas que te puedes imaginar. Porque al tener una página pública abierta, que es la de Criminalmente, y un grupo, pues ahí puede, a mi Facebook evidentemente no, pero todo lo que son la página y el grupo me llegan, bueno, pues de todo. Mil cosas, claro. Entonces, yo creo que necesitamos gente como tú que nos siga viendo los ojos. Me compraré el libro hoy mismo. Yo Gracias, Rosa. necesito primera hora de la mañana, Homo Criminalis, chicos. Paz tiene 2 libros, Criminalmente. Ese sí le he leído y es brutal. Homo Criminalis solo he leído un resumen de 19 páginas, pero vamos, ya os digo yo que es para comprarle seguro. Y sobre todo porque, evidentemente, no podemos ser conscientes de las cosas como para poder protegernos si no abrimos los ojos. Y alguien tiene que conseguir abrirnoslo, y yo creo que alguien que habla tan clarito como tú, sin ningún tipo de caída hacia ningún lado, sino siendo simplemente, bueno, pues científico como tú eres y explicándonos cómo van las cosas. Mil gracias, Paz, por haber estado aquí en la Tribu en Viven. Un placer enorme, y espero verte en junio, que vienes aquí a la presentación a Valladolid, para que nos puedas firmar el libro en persona. Pero yo la cerveza, yo la Es lo que espera, te iba a decir. me tomo la caña contigo. Después del trabajo y después de lo que tengamos que hacer, por favor, tú y yo nos sentamos tranquilamente y una conversación de Hecho. sexóloga a criminóloga, que es muy interesante, Rosa. Muchísimas gracias, Paz. A Bueno, ti. chicos, pues ya lo habéis oído, Paz Velasco, Homo Criminalis. Ya os dije que no iba a dejar indiferentes este café. Espero que estéis agarrados a las sillas, que os haya entrado un color que otro, y si no, oye, pues ya sabéis, el café para que no suba la tensión. Nos escuchamos en el siguiente podcast.